Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Mati Vélez, quien es contactada, terapeuta holística y ayuda a muchísima gente con la elevación del nivel conciencial. ¿Verdad, Mati? Ahora nos va a contar ella misma todo lo que hace. Bienvenida. Gracias, Patti, muchísimas gracias. De verdad que valoro montones esta invitación tuya. Me siento supremamente honrada de que abras las puertas de tu casa para permitirme estar en comunicación contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mati, por compartir tus conocimientos y tu tiempo con nosotros. Gracias, Patti. Pues mira, yo me considero una persona que desde muy temprana edad, muy temprano, me gustaba lo misterioso, quería saber qué había más allá de lo que veía, tocaba y escuchaba. Crecí en un hogar de una madre católica, apostólica romana, y un padre con una visión completamente diferente, podríamos llamarlo, si queremos, libre pensador, y crecí entre esas dos corrientes que los dos se respetaban mutuamente, un profundo respeto entre los dos, y yo crecí viendo esos dos mundos. Ambos me ayudaron, me apoyaron, ambos mundos me apoyaron para poder tener cada día una visión más clara de la realidad que vivíamos y darme cuenta que era necesario que avanzáramos, que no nos quedáramos en el nivel donde estábamos. Hace 25 años enseño una de los sistemas de sanación más conocidos de pronto en el planeta, que es Reiki. He enseñado por diferentes países a miles de personas, y tengo una claridad cuando enseño Reiki, cuando me dijo la vida, cuando me dijo el Padre, porque yo no lo busqué, la vida me empujó a hacerlo. Tengo una gran claridad y es aprovechar esos instantes, digo aprovechar en el mejor sentido de la palabra, esos instantes, esos momentos en que estamos con las personas para poder colocar esa semilla del gran cambio, de la transformación, del si estás listo, despierta. Porque hay que tener en cuenta que el que no está listo, pues no despertará, pero el que de pronto le hace falta, digámoslo de esta forma, el vaso que se ha venido llenando y le falta una gotica para abrir y ver esa luz, que es buscar otra senda. Enseño también hace 23 años toda una formación de desarrollo espiritual, es toda una escuela, es toda una maestría, lo cual en mi caso me ha ayudado o me ayudó montones a entender cómo está constituido este universo y qué es todo lo que ocurre y ocurrirá y nos está ocurriendo. Esa es mi labor. Hago también consultas personales con muchísima frecuencia, eso me ocupa más o menos un 40% de mi tiempo. Hago encuentros, retiros espirituales, meditación, todo este tipo de cosas. Esa es mi labor desde hace 25 años. Qué bonito, maravilloso. ¿Y qué experiencia tienes tú con el contacto con nuestros hermanos mayores? Ok, esa es una hermosísima pregunta para mí, porque también de niña yo empecé a tener unas experiencias que no sabía explicarme, como por ejemplo, en algún lugar donde vivíamos, en el jardín de la casa había una piedra altísima, como un monolito. Yo me subía, tendría 8 años, 10 quizás, yo me subía a la cúspide del monolito, pues no era tan alta, y lo hacía con una finalidad, y es que allí yo tenía encuentro con dos chicos que deberían tener unos 12 años aproximadamente, pero estos niños me mostraban que para ellos no existía la gravedad, que ellos podían traspasar a los árboles, que ellos podían sumergirse en la tierra, que ellos podían hacer un montón de cosas. Y para mí esto era un encuentro con un espíritu infantil, yo con un espíritu infantil, sentarme a reírme de ver esto y de gozarme esto. Un día observé que papá y mamá me observaban desde cierto ángulo de la casa y me sentí como pillada, como cogida en fraganti, ¿no? Y papá me miró con mucha ternura y me preguntó qué estaba viviendo, y yo empecé a contarle esto. Él en ese momento no tuvo la información, a pesar de que era un hombre que tenía bastante información, pero no supo explicarme quiénes eran estos seres.
Lo único que sí me hizo ver es que yo no corría ningún riesgo ni peligro, porque seres con esas capacidades, si quisieran hacerme daño, me lo iban a hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Y ellos venían era a mostrarme cosas, a mostrarme cómo ellos se podían contactar con las plantas, cómo podían introducirse en una flor, cómo podían, y eran muy juguetones. Eso fue una experiencia, no puedo recordar por cuánto tiempo fue, un periodo, pero luego tuve otra que me encontraba con una también despiertita, también en ese mismo sitio, con una señora, con una mujer quizás, no sé, yo era niña, por supuesto, y la veía ya grande, pero yo ahora pienso que sería unos 35 años posiblemente, una mujer de gran serenidad que no me hablaba, sino que me hablaba y yo la podía oír acá. ¿Qué me enseñó o qué era lo que me transmitía? La importancia de la obediencia a ciertos preceptos que yo estaba recibiendo. Para mí esto era, yo no lo entendía muy bien. Le contaba a papá, porque con papá papá y la abuela, yo podía ya contarles esto. Él también a su vez había tenido una experiencia con lo que llamaba la señora en 2 ocasiones de su vida. Entonces para él no era raro. Con mamá era un poco diferente porque ella lo veía como, esta niñita tiene un problema en su cabecita. Tiene una imaginación desbordada y hay que tener cuidado con ella, no sea que se nos enferme. Yo oía a mamá ese riesgo que ella veía en su creencia. Y papá la tranquilizaba y le decía, yo también lo viví, tranquila, que eso no le va a pasar nada, al contrario. Papá me advirtió entonces en esa época que era importante que no hablara con las demás personas acerca de este tipo de experiencias porque lo podían ver como algo no tan saludable. Entonces yo aprendí desde muy chiquita a mantener en silencio muchísimas experiencias que viví. Luego ya adulta, bueno, tuve un periodo donde aparentemente me desconecté de todo eso. Como a los 18 años, fue cuando me desconecté porque yo dije, yo soy un poquito rara, vivo un mundo diferente a las otras niñas, no tenía mucho interés por relacionarme amorosamente con los chicos, porque, perdón lo que voy a decir, pero me parecían que no tenían nada aquí, y entonces me costaba trabajo, porque yo quería hablar de ciertas cosas y no, como que no encontraba eco, entonces yo prefería que fueran mis amigos y nada más. Tanto que papá, en algún momento, cuando yo le conté que un chico me llamaba la atención, me dijo, wow, ya me estaba preocupando. ¿Cómo así que no te gustaban los chicos? Me encantaban, solo que me parecía que no había terreno donde actuar. Entonces, sobre los 18 años, tomé la decisión voluntariamente de decir, me olvido de eso que vivo y voy a vivir este mundo. Porque de lo contrario, voy a ser una excluida cuando tenía muy buenas amigas, porque vine con esa capacidad de relacionarme muy bien. Pero yo me sentía de alguna manera rara. No tomaba, no me gustaban las fiestas, me parecían agotadoras, me gustaba el retiro, me gustaba... Entonces yo decía, no, esto es muy extraño en mí. Nada, voy a vivir lo que todo el mundo vive. Y empecé a acercarme y siento que en ese momento yo corté con la posibilidad de continuar teniendo comunicación de alguna forma con estos seres que yo todavía no sabía quiénes eran. Ya casada, o a los 30 años quizás, empecé a tener ahora ensueños. Me dormía 8 de la noche, yo tenía mucho sueño, me dormía y casi que de inmediato yo me movilizaba en el sueño. Aún empecé por encontrarme en un lugar de la naturaleza con 6 jóvenes imberbes, yo decía 16, 18 años, que tenían rostros realmente hermosos. Digo hermosos dentro de los cánones de belleza que de pronto nosotros manejamos, por supuesto. Sus ojos, su expresión, su piel, eran niños con una perfección que a mí me maravillaba. Estos jóvenes también empezaron a enseñarme muchas cosas. Dentro del grupo de los 6 había uno que era muy juguetón, porque cuando me enseñaron acerca de cómo se podía el ser humano en cierto nivel de desarrollo alimentar, no con alimento que se ponía por la boca, porque eso era uno de los grandes problemas que yo traje a esta realidad.
y es que me negaba a comer la comida que me daban y yo siempre preguntaba por una pastillita que tenía como este color, con este chapstick me lo recordó mucho, como este color, y era una pastillita así, y eso era todo el alimento que se consumía, y yo recordaba eso. Cuando yo le preguntaba a mamá, ¿dónde está la pastillita? Ella decía, yo me voy a enloquecer. La niña está mal, la niña tiene un problema, yo me voy a enloquecer. Y papá, con su ternura, con su capacidad de entender, me decía, déjala, no la sofoques. Y me obligaban a comer las carnes, y me obligaban a comer y yo vomitaba. Y para mí comer fue algo realmente complicado, hasta que poco a poco fui cogiéndole gusto a la comida. Bueno, a la comida que en ese momento se usaba en casa, cuya base eran las proteínas cárnicas. Luego me di cuenta que yo tenía una gran necesidad de comer vegetales en grandes cantidades, y fue cuando me di cuenta que mi cuerpo me aceptaba muy bien los vegetales, más no las carnes. Bien, a los 18 años, cuando decidí hacer ese cambio, sobre los 23 más o menos, empecé a comer de todo lo que había, y esto fue muy duro para mi cuerpo. Pero fíjate que también vuelvo a donde iba, sobre los 30 aproximadamente, 30 algo, y me casé como a los 26, empiezo a tener estos sueños y ellos me hablan de la alimentación, pero de una alimentación que se toma a través de los poros, a través de respirar, y no de una ingesta como nosotros lo hacemos. Me hablaban también que su sistema digestivo, por supuesto, era un poco diferente al nuestro, pero eran seres muy vitales. El que era chistoso me decía, pero yo tengo aquí una botella de Coca-Cola. Y fingía sacar una botella de Coca-Cola como con una manguerita y chupar, pero era una forma como de jugar con mis creencias, ¿no? Estos seres me mostraron lo que era una vivienda con paredes vivas, por ejemplo, como las paredes eran hechas como de vegetal, como de materiales vegetales, como de plantas, pero respondían al pensamiento, respondían a la palabra, si es que la usaban, de las personas que la habitaban, y todo era una perfecta armonía, como espacios supremamente armónicos, y yo soñaba, yo me despertaba pensando, ay, qué rico vivir en un mundo así, y por tanto yo tenía muchos deseos de dormir para poder ir a esos mundos. Luego, yo no me acuerdo si fue en simultánea o fue después, apareció una mujer muy alta, rubia, de cuerpo atlético, era muy seria, a diferencia de los chicos que eran como muy dulces y sonrientes. Esta mujer era como adulto, su rostro era adusto, siendo muy hermoso también. Ella ya me enseñó otras cosas, me enseñó acerca de dimensiones, me mostró cómo podía yo diferenciar las dimensiones con ejercicios tan simples como que en un momento me dijo que me invitaba a un lugar, a una casa. Y cuando llegué a la supuesta casa, era un espacio como una plataforma de cristal, y yo le dije, ¿cómo se puede vivir así? Aquí no hay paredes, ni hay nada. Y los niños, ¿cómo hacen con los niños? Entonces ella me dijo que avanzara hacia un determinado punto, y me tropecé con algo. Entonces le dije, ¿con qué me tropiezo que no lo veo? Entonces ahí empieza ya a desarrollar el tema de las dimensiones. Luego me dice que me acerque a uno de esos espacios y que mire hacia abajo. Yo miro y veo como un flea market o algo así, ¿no? Como una venta callejera, mucha gente comprando, como esas tenderetas que ponen. Y yo oigo sus conversaciones, el intercambio, las risas, y todo lo puedo oír. Y yo no entiendo por qué me está mostrando eso, pero lo sigo oyendo, ¿no? Y viendo. Y de repente me dice, ahora mira hacia arriba. Y miro hacia arriba y no veo absolutamente nada. Entonces me pregunto, ¿y qué? Ahí no veo nada. Y entonces ella me dice, de la misma manera como tú puedes ver a estos seres, ellos no te pueden ver a ti. Es lo mismo que está ocurriendo. Tú miras hacia arriba y tú no ves nada. Pero quienes están arriba sí te pueden ver a ti, porque están en dimensiones diferentes. Los seres que están en dimensiones más elevadas nos pueden escuchar, nos pueden ver,
pueden saber lo que hacemos, lo que no hacemos, e inclusive esos maestros ascendidos conocen nuestro pensamiento, la dirección que le estamos dando a nuestra vida y todo eso. Eso me lo clarificó y fue muy lindo. Sin embargo, yo seguía sin entender qué era lo que me estaba sucediendo en la vida, hasta que llegué a encontrar ese maestro maravilloso que cambió mi vida, Gerardo Schmedlin, no sé si conozcas de él, un hombre que nació en Colombia, pero sus ancestros son noruegos, sí, son noruegos porque viven, y tuvo una formación desde pequeño también un poquito extraña, en el sentido que también tenía sueños y todo esto, y luego tiene una muerte clínica, y luego se contacta con su maestro, y el maestro lo forma durante 18 años. Cuando yo lo encuentro y empiezo a aprender de él, porque me doy cuenta que él tenía la información que quizás yo había estado buscando y no la encontraba, y por eso pasé por religiones, pasé por tantas cosas, preguntándome por escuelas de misterios que me ayudaron mucho, pero que no me clarificaban en totalidad muchas cosas, pero este hombre sí tuvo la respuesta, por lo menos para mí. Y cuando le conté estas experiencias, él me las ayudó a dilucidar y a completar. Esto abrió mi mente de una manera completamente diferente a lo que venía haciendo. Encontré la coherencia, encontré la importancia de vivir realmente lo que decimos vivir, que no se nos quede en palabras, sino en actos reales, porque yo lo vi en él, coherencia total, pensamiento, palabra y acción iban entretejidos de la mano. Y estoy segura que toda esa formación fue lo que me permitió un día. Bueno, debo aclarar que también desde muy temprana edad empecé a tener lo que podríamos llamar avistamientos. Yo no sé exactamente qué es un avistamiento, Patti, porque quiero aclararte que yo no soy ni científica, ni he sido una estudiosa del fenómeno ovni. No he sido eso. Simplemente que yo empecé a ver cosas en el cielo porque como pensaba que yo había venido de algún lugar, desde chiquita suspiraba, decía, pero ¿cuándo voy a regresar de donde vine? Y mamá me decía, por Dios, deja de pensar así. Es más, pensé morirme, porque yo pensaba que muriéndome era que iba a regresar del lugar donde había venido. Esto fue una historia fuerte para mí. Entonces miraba mucho el cielo, mucho. Y tenía el apoyo de papá, que tanto a mí como a mis hermanos empezó a enseñarnos acerca de las constelaciones, y a él le encantaba eso. Y claro, nos hacía el ejercicio de mirar las estrellas. Entonces yo me acostumbré a mirar el cielo. Y de repente empecé a ver unas formas tipo plato, de color un blanco lechoso, que estaban iluminadas por dentro en el cielo. De pronto me aparecía una, la veía, me preguntaba qué será, y en la medida que ya fui creciendo y fui teniendo una concepción acerca de estos vehículos que nosotros llamamos extraterrestres, les damos ese nombre porque bueno, es el que encontramos, que eso podrían ser. Y empezó a sucederme con cierta frecuencia y en los momentos menos esperados, en lugares menos esperados. La vida por alguna razón me ha llevado a vivir en diferentes sitios, viajar entre algunos países, entre ellos Argentina, que me parece hermosísimo, sin que conozca mucho. Y curiosamente esos platos luminosos los veía en cualquier lugar. No era que fueran de un sector, es que estaba en la Florida y una Semana Santa salgo y miro el cielo y está este plato, yo digo que era grande porque era de este tamaño y lleno de luz. Y luego estoy en una isla en Colombia y lo mismo, y luego estoy, en fin, no importaba en dónde estuviera, los veía y era bastante frecuencia. Dios mandó a través mío 2 seres, los que yo llamo mis hijos, y con ellos empezamos también a experimentar eso. Ellos también lo veían, con otros niños, en otros lugares, en fin. Entonces para mí se me volvió tan familiar, tan real esto, y empecé cuando ya entré a estudiar con Gerardo Schmedlin, que así se llamaba el maestro con quien aprendí y que me despejó mi mente y que me mostró, bueno, todas esas experiencias. Me dijo, lo que están viviendo es esto, bueno, en fin.
bueno, me empezaron a suceder cosas tan raras como que tengo un pergamino que no te lo puedo mostrar porque lo dejé en Colombia cuando vine para acá y debo ir en cualquier momento y traer esto. Un pergamino que me llegó de la nada, donde hay una oración que con gusto te la comparto, te la mandaría a tu WhatsApp por si la quieres colocar, porque detrás de eso hay toda una historia de seres que hacen posible que me llegue ese pergamino. Y a la final me dicen, Mati buscadora de la verdad. Y al principio yo me sorprendo y me incomodo, porque digo, bueno, pero ¿quién me está siguiendo? ¿Quién sabe de mi vida que me manda este tipo de cosas? Y está escrito en arameo, y entonces yo tengo y me mandan la traducción, pero yo no contenta con eso, busco a un rabí para que por favor me lo traduzca y me hace una traducción muy similar a la que me habían hecho llegar. Wow, entonces todo esto me empieza a sorprender, pero a la vez siento que de alguna forma sí estoy guiada por alguien. Posteriormente, y viene la experiencia, la única que he tenido, me encantaría decirte que he tenido más, pero no es así, y me encantaría tener otras, por supuesto. Tengo el encuentro físicamente con un ser que a todas luces mostró ser un ser no de aquí. ¿Por qué? Por todo lo que ocurrió. Terminaba yo de hacer un taller sobre meditación, 4 días inmersos, 3 días, pero el primer día yo ocupada organizando todo, por eso siempre hablo de 4 días, y 3 días inmersos en meditación, trabajando el encuentro con el ser, trabajando el encuentro de nosotros como seres humanos, como hermanos, que nos viéramos como eso, con mucho abrazo, con mucho, ese flujo de energía, del amor entre el grupo. Terminamos el taller, vamos de regreso a la ciudad, porque estoy en una casa de retiro en las afueras, y el vehículo se nos descompone, lo cual nos obliga de alguna forma a regresar al lugar, pero en ese interín llamamos para pedir que una grúa, seguro, para que venga una grúa a recogernos. Bueno, a recoger el carro, nos dicen que no hay un carro para nosotros, y yo le digo a mi amiga, que era la dueña del carro, que me estaba asistiendo en el taller, que, bueno, nos vamos en la grúa con el conductor, porque si no hay otro carro, y ahí comienza toda esta historia. Pues este hombre nos empieza a hablar de un montón de cosas. Primero nos cuenta las historias de él que no concuerdan, que son como medio insólitas, medio sin sentido, y mi cabeza piensa, Dios mío, ¿quién es este hombre? Tal vez está enfermo, es un enajenado mental, porque dice una cantidad de cosas como incoherentes. Pero ahora entiendo que toda esa incoherencia y toda esa aparente confusión tenía como sentido alertarnos, tanto a mi amiga como a mí, para estar muy atentos a lo que venía. En algún momento nos dice que miremos hacia adelante y un poco hacia la derecha, por el panorámico de este vehículo, que es muy grande, y lo que vemos es una nave. Pero ¿cuál era la diferencia con lo que yo conocía y lo que veía ahora? Que en muchas ocasiones yo veía ese, voy a seguirlo llamando, plato luminoso que hacía destellos de luz, y ya lo veía moviéndose en el cielo con movimientos que podríamos llamar, entre comillas, erráticos, porque iba hacia adelante, de pronto se devolvía, ángulos de 45, ángulos de 90. Entonces, pero este estaba al frente nuestro, y era algo que, si yo abro mis brazos, según lo que yo veía, ¿no? Si yo abro mis brazos era así de grande, si lo comparo con esto, que era lo que yo veía antes. Y ya le veo luces, 4 luces que están permanentemente encendidas, y siento que es como de plasma, y como que pudiera ver a través de ese plasma, pero en realidad yo no veo nada que hay adentro. Y él nos dice, miren señoras, miren esto. ¡Wow! La sorpresa, ¿qué es esto? Como él había dicho que era muy religioso, porque había pasado por religiones y religiones y religiones, entonces yo no sabía cómo abordarle y preguntarle, y le dije, ¿pero qué es esto? Y me dice, pues mírela, mírelo. ¿Qué es esto? Le digo, es una nave. Y me dice, pues ahí está, es una nave.
Entonces yo me vuelvo hacia él y le digo, ¿y tú crees que eso existe? Y me dice, no hay que creer. Ahí está, déjalo. Y mi amiga y yo no solamente nos dábamos codacitos porque no podíamos interactuar, porque no queríamos que él, supuestamente no queríamos que nos oyera, pero después nos dimos cuenta que todo el tiempo leyó nuestra mente por respuestas que dio antes de, por preguntas que hizo asociados con, por comportamientos que tuvo, en fin, este ser o esa nave está allí y él nos dice, estos seres, y ahí es donde viene me reafirmo en la certeza, Patricia, Pati, que estos seres, no, los hermanos del espacio, no están o no vienen al planeta o a un planeta como el nuestro para hacernos daño. Porque si quisieran hacerlo, imagínate, estamos en un vehículo con un hombre que sabe de nosotras más que nosotras mismas, cuando sabe dónde vivo, qué voy a hacer, todo, porque después lo comprobamos. Y hubiera podido simplemente secuestrarnos, robarnos, o quién sabe qué hacernos. Y cuando además está esta nave y él nos dice, son los seres del espacio que nos visitan. Entonces mi amiga dice que me gustaría hacerle una fotografía. Y él dice, ¿para qué? A ellos no les gusta que le hagan fotografías. Ellos sí nos hacen fotografías a nosotros. Y se rió porque tenía una risa que yo catalogué en mi mente como algo infantil, pero muy transparente, muy pura. Yo pude identificar que no era la risa del común de una persona, no era la risa del que se burla, ni del que se ríe de contento. Había algo más que yo no podía entender en su momento, luego lo pude comprender, era esa energía que tenía esa risa. Entonces, dice, entonces yo le digo, y son extraterrestres, y se ríe, ¿no? Y yo le digo, ¿y tú por qué sabes tanto de ellos? ¿Acaso serás uno de ellos? A mí me han dicho que los extraterrestres secuestran a las mujeres, pero yo esto lo hice premeditadamente. Yo nunca he pensado eso, pero lo dije. Y él se volteó y me dijo, señora, ¿usted me ve cara de secuestrador? Y le dije, mira, me acaba de confirmar que tú eres un extraterrestre. Otra risa cristalina y hermosa, donde no dijo ni sí, ni dijo no, pero siguió sus comentarios acerca de estos seres. Esta nave desaparece, no voy a contar otros detalles que creo que no son tan importantes, y mi amiga dice, lástima no haber tenido una cámara para hacerle una fotografía, porque nadie nos va a creer, te lo juro, me decía, nadie nos va a creer lo que acabamos de ver. Y yo le decía lo mismo, nuestros amigos, nuestra familia, mi esposo, no va a creer lo que acabamos de ver. ¿Y sabe qué nos dice? Y menos van a creer que un extraterrestre las está llevando a su casita. Y nosotros, ¿te das cuenta? Tú eres uno de ellos. Otra carcajada, otra risa hermosa, y sigue. La nave se fue, pero él nos dice, tranquilas, que ahora vuelve a aparecer. Y efectivamente vuelve a aparecer. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que se iban y volvían? ¿Por qué aparecían y desaparecían? Pues lo que sucedió conmigo, y sé que también con mi amiga, fue que esto marcó nuestra vida y clarificó, voy a hablar de mí, clarificó en mi mente muchos aspectos que ya yo los intuía, pero que él me los pudo mostrar a través de la presencia de estos seres. 3 veces estuvo esa nave frente a nosotros, porque volvió la segunda vez, desapareció, vino la tercera vez, y en ese lapso nos habló de la religión del amor, por qué los seres humanos vivíamos en las condiciones que vivíamos, porque no habíamos comprendido aún la importancia de expresar las enseñanzas de Jesús. Habló mucho de las enseñanzas de él, muchísimo. Nos habló de que bueno, que los humanos creían que Jesús iba a venir a rescatarnos, pero no de una forma de evacuación, sino como simplemente hacernos la tarea de lo que tenemos que hacer. Y él decía, no, porque es que ese ser y esa energía
ya está en nosotros. Lo que necesitamos es despertarla, permitir que salga a través de nuestros actos. Bueno, nos habló de tantas cosas, Patti, de tantas cosas que ya mi mente a veces no me queda tan claro. Me habló de, bueno, que jamás nos harán daño, que la tecnología que nosotros manejamos, me acuerdo que dice, ¿y de dónde cree usted que llega la tecnología que nosotros los humanos manejamos? Y yo le digo, Fati, ¿eres humano o extraterrestre? Y bueno, y se ríe, ¿no? Porque cada vez que quería no dar una respuesta concreta, con su risa todo lo dejaba ahí como el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Entonces nos habló de la tecnología, de por qué no teníamos más tecnología, porque todavía éramos como una especie de bárbaros jugando con tecnología y podíamos hacer mucho daño, de los cambios planetarios, de la eminencia del cambio, de la transformación del planeta, de todo esto, Patti, de todo esto nos habló este hombre. ¿Y qué raza se supone que era? ¿Te dijo? ¿Era el típico pleiadiano, con ojos claros y cabello rubio? Era un hombre común y corriente de nuestra raza, de mi raza. Una piel como del tono mío, tenía la apariencia de un hombre común, no tenía nada que yo pudiera decir físicamente, ¿no? Que yo pudiera decir, tiene algo diferente, excepto su risa. El resto era un hombre común y corriente y era el conductor de la grúa. Eso era su rol. Y todo el tiempo nos dijo, yo estoy aquí para servir. Mi misión es servir. El servicio es importante. Todo el tiempo dentro de la conversación iba incluyendo ese tipo de expresiones de sabiduría, pero no tenía nada especial físicamente. Era como yo, como cualquier ser. Qué maravilla. Pero él había bajado de la nave, ¿o no? ¿O entendí mal? Yo no sé porque es que total. Es que este hombre llegó con su grúa a recogernos al lugar donde estábamos. Llegó y simplemente, estaba lloviznando y siempre cuento, tengo un tema de rinitis, cuando cambian las temperaturas, mi naricita se afloja y apenas me ve me dice, no sé si en Colombia la gente del campo y algunas otras personas utilizan el término su merced como una forma de saludar. Por ejemplo, te dicen, a su merced le gustaría tal cosa, es como un trato de respeto, ¿no? Entonces, cuando él me ve, me dice, a su merced no le va bien esa lluvia, venga, súbase, y me toma del brazo, abre la puerta y delicadamente me sube, porque pues esto era altísimo, ¿no? Me ayuda a subir a la grúa. Y me llamó la atención eso, porque así por la nada decirme que no me convenía estar expuesta a esa llovizna, ¿ok? Yo empecé a mirar lo que estaban haciendo, subían y le oía su risa y oía la conversación que estaba teniendo con mi amiga, conversación como cualquier cosa, que el cable, que la cuerda, lo normal. O sea que yo no sé de dónde salió él. Él salió de una grúa. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué experiencia tan fascinante. Pero ¿y de la nave bajó alguien más allá de él? No. Nadie bajó. Yo no puedo decir que él bajó de ninguna nave, porque él llegó en la grúa. Lo que sí es que cuando salió conduciendo el vehículo para ir a la ciudad, se fue por la vía paralela a la autopista, no la autopista como tal. Cuando le decíamos que tomara la autopista, él decía, no me está permitido. Y nosotros le decíamos, pero no te está permitido, ¿por quién? Mira la hora que es, necesitamos llegar a la casa, ya es tarde. Él también nos dijo que se había levantado a las 3 de la mañana porque tenía muchos problemas con su esposa y está ahora viviendo con sus papás. Es decir, unas historias un poco raras. Yo le decía, tú también necesitas llegar a descansar. Vámonos por la central a un poco más de 30 kilómetros por hora, que era lo que iba. Y él decía, no me es permitido, no se puede. Ok, no se puede, y nosotros ahí. Y de repente es cuando aparece esa nave y él nos dice,
yo las veo muy a menudo. Yo las encuentro entre tal y tal lugar. Y nos menciona ciertos lugares que históricamente en Colombia se sabe que es lugar de avistamientos. Entonces, bueno, a mí no me pareció raro cuando dijo en Villa de Leyva, en Mondoñedo, este lugar. No me pareció ok porque ya yo había oído de eso. Pero bueno, hasta ahí me parece que él conoce, pero cuando nos dice que es que él las ve, que cuando él le cuenta a su esposa y a sus padres, lo creen loco, pero que miren, señoras, ustedes lo están viendo, ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo. Es decir, él no en ningún momento dijo, yo bajé de una nave, yo estoy aquí, no. Pero en su conversación de manera indirecta, sí nos aseguraba que lo era, porque cuando le digo, me han dicho que los extraterrestres secuestran, él me dice, ¿me ve cara de secuestrador? Y luego, cuando decimos que no nos van a creer, que vimos esta nave, nos dice, y que un extraterrestre la está llevando a su casita. Y le dice a mi amiga, y que el carro, no sé qué, dice, y un extraterrestre le está llevando su carrito a su casita. Usaba el diminutivo muy a menudo. Como una forma de... Interrumpo en este momento. Los extraterrestres de la luz responden a Dios Padre Madre, entonces son muy amorosos en el trato, al hablar y demás. Pero también es una realidad, y vale aclarar esto, que hay extraterrestres que son del bando negativo que sí hacen aberraciones, que no son ellos, o sea, obviamente, y a veces se quieren hacer pasar, porque como son los reyes de la confusión y los retrasos, como les suelo decir yo, entonces han abducido animales o los han mutilado para sacarles tejido o han abducido gente. Por eso que a veces salen casos de contactados, como un contactado de acá en Argentina que se reflotó ahora, que se llama Dionisio Yanca, que fue abducido y lo dejaron a muchísimos kilómetros del lugar donde lo sacaron, sin conciencia, totalmente perdido, con la memoria borrada. Bueno, una tortura. Después le llegaron a sacar por hipnosis qué era lo que había pasado. Y él, había sido esta la primera experiencia, había visto cómo que eran seres rubios, de ojos claros y demás. Obviamente no eran nuestros hermanos mayores de la luz, no eran. Los ET negativos se hicieron pasar, se camuflaron como hermanos mayores para seguir metiéndole todo este miedo a la humanidad de que va a haber una invasión extraterrestre, cuando no es así, porque precisamente el planeta está muy cuidado, y cuidado por los hermanos mayores de la luz. Por eso la pregunta tuya, pero ¿cómo? ¿Tú eres extraterrestre y no abduces gente? Claro, en ese momento tú tenías esa información, porque es lo que continuamente quieren hacer, crear confusión. No, el planeta está súper protegido por los extraterrestres que son de la luz, que son los del Comando Star, Federación Galáctica, todo el tiempo, y nadie va a poder hacer nada, porque la luz es infinitamente siempre más poderosa que cualquier negatividad. Pero es verdad que también existen los del bando negativo que hacen esas cosas. Por eso tu pregunta, ¿no? Esto es lo que quería aclarar. Claro, claro, sí, por eso yo le hacía esas preguntas, porque era algo que yo había escuchado o he escuchado muchas veces. Claro. De lo cual yo no he tenido miedo nunca, porque de alguna manera sé que a través de ciertas leyes que rigen el universo, a quien le corresponde vivir una experiencia negativa la va a vivir, y a quien no, no la va a vivir. Exactamente. Entonces, yo lo tengo tan claro que nunca he tenido miedo a ese tipo de cosas. De hecho, yo nunca tuve miedo de este hombre, jamás, aun cuando en algún momento el corazón se me venía aquí, pero era de la, podríamos decir, de la emoción de decir, Dios, estoy viviendo algo que no, nunca lo había imaginado, y decirme, gracias Padre, porque me estás dando esta oportunidad de vivir esto, de vivir de primera mano, no de que lo leí o que lo vi en una película, sino vivirlo y sentir la energía. Ahí fue cuando comprendí por qué me llamaba tanto la atención su risa
y qué era lo que hacía, era la expansión de energía que este hombre emitía, era una cosa radiante. Era con decirte que cuando llegué a casa, luego que él me dejó en la puerta del edificio donde yo vivía, cuando ingresé al lugar, a mi casa, una amiga que se estaba quedando por esos días allá, cuando entré, que me estaba esperando, me preguntó, ¿qué te sucedió? Pero su pregunta era tan directa y yo le dije, pues nada, que nos varamos, ya te conté, nos varamos y dijo, no, 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 sucedió algo más. ¿Pero qué? Le digo yo. Me dijo, es que tú no eres la mujer que salió de aquí hace 4 días, tú eres otra mujer. Y yo le digo, ¿cómo lo puedes ver? Dijo, no lo puedo explicar, pero no eres la misma. Yo supongo, esto es una pura deducción mía, que era la impregnación de energía que este hombre nos había dado, tanto a mi amiga como a mí, que claro, era lo que estábamos irradiando. Y durante un tiempo largo, unos meses, yo sentía que yo vivía entre dos mundos, que yo vivía como que aquí y que era una realidad muy linda, pero que en cualquier momento iba a pasar a otra. Y era una sensación gozosa para mí, no era de miedo, era muy gozosa, que fue poco a poco decantándose hasta que volví a ser yo, como venía siendo durante toda mi vida, muy inquieta con la mente, en busca de muchas cosas, pero nunca había nunca esa, digamos que esa explosión, si lo puedo ver así, de energía que tuve durante ese periodo. Y he tenido otros momentos también extraordinarios de sentir esa expansión de energía y muchas cosas, pero la presencia de este hombre y lo que él influyó a través de sus palabras, de sus actos, de su forma, fue muy especial. Y no te voy a decir que era el hombre divino, rubio, y no sé qué, que, para nada. Era un señor común y corriente. Es más, tenía más apariencia de un campesino sencillo que de alguien que vive de otro lado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ellos pueden tomar la forma que quieran también, ¿no? Claro, claro. Es así. Y lo del tema de la expansión de energía, y bueno, sí, porque los hermanos mayores, que son los que responden a la energía divina, impregnan de luz y amor. Entonces, por eso esta persona notaba como ese cambio, ¿no? Además, con esa energía, muchas veces cuando entran a tener estos contactos personales, las personas hasta se sanan de determinadas enfermedades, que es todo lo contrario cuando el contacto no es con un extraterrestre de la luz, todo lo contrario, o sea, hay alguna herida o les hacen alguna incisión, o hay cuestiones negativas en el medio, ¿no? Ok, pues yo no he tenido ese tipo de experiencia y espero no tenerlas, porque la verdad es que he tenido otras. Porque no es tu frecuencia. Espero que no, porque he tenido otras experiencias, como por ejemplo, yo necesitaba viajar a una ciudad y debía levantarme tipo 5 de la mañana para poder estar en el aeropuerto, pero antes necesitaba preparar unas diapositivas para mi exposición. Y yo dije, bueno, a las 5 yo alcanzo a hacerlas, son corticas, son chiquitas, las alcanzo a hacer. Cuando de repente estoy profundamente dormida y de repente el cuarto está lleno de luz, como si hubiera amanecido. Yo me despierto sobresaltada porque digo, ¡ay Dios! Me cogió el día. Pero curiosamente, cuando hago eso y miro y todo está lleno de luz, cierro los ojos un momento y vuelve la oscuridad. Y digo, ¿qué hora es? Miro el reloj y eran las 3 de la mañana. Entonces me digo, ok, me voy a levantar y me voy a poner a hacer las diapositivas porque a lo mejor es que necesito más tiempo. Entonces yo dije, gracias angelitos por despertarme. Bueno, pero resulta que mientras fui al baño y volví a la habitación para ponerme algo porque hacía frío, noto que el hall, el pasillo de entrada de las habitaciones hacia la sala, también hay luz, todo está prendido como si fuera de día. Y me voy caminando y llego al estudio y 2 computadores están prendidos.
las pantallas listas como para trabajar. Y me digo, ¿y esto? ¿Qué está pasando? Y ahí mismo digo, ok, si es que tengo que ponerme a trabajar, ya me pongo a trabajar. Y sin ducharme y sin nada, pongo el despertador, la alarma para que me indique, porque viene del aeropuerto temprano, me pongo a trabajar y efectivamente, si no hubiera empezado a trabajar a esa hora, no hubiera tenido mi trabajo listo porque se me enredó por algún punto. Me fui de viaje, todo ocurrió normal, perfecto, pude hacer mi exposición y por la noche tomo el avión de regreso. Eran como las 10 de la noche, llego a la ciudad, a Bogotá, tomo un taxi y el señor va manejando común y corriente y de repente subiendo un puente donde vamos a hacer una curvatura para hacer un retorno. ¿Aló? ¿Sigues ahí? Ok. Cuando estás subiendo el puente, como a unas, quizás, no sé, 10 cuadras o algo así, sentimos, pero no oímos, como una explosión de una luz gigantesca que llena completamente la calle, una cosa enorme. Y ¡pum! Y se apaga. Entonces yo le pregunto a él, ¿usted ha visto que sucedió algo? Y me dijo, sí, ¿usted lo vio? Sí, yo también lo vi. Los dos vimos exactamente lo mismo, pero no hubo tal explosión. Él empezó a comunicarse con sus compañeros, nadie le habló de nada, no salió en la prensa, no salió en los periódicos, nada, absolutamente nada. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Por la mañana, antes de salir, tengo esas encendidas en las habitaciones, luego en mi habitación, luego en el estudio, pero luego al regreso ese destello de luz al frente. Son cosas misteriosas. Yo sé que lo misterio es cuando yo no lo puedo describir o saber, pero me han ocurrido ese tipo de experiencias. Cosas que han sido... ¿No pudiste saber qué fue realmente lo que pasó? No, y no hubo tal explosión, no hubo daño, no hubo nada, pero lo hubo. Y lo que me llena de tranquilidad... de una nave que destellara mucha luz y se fuera. Cualquier cosa que te diga es pura especulación, porque no tendría la respuesta, no tengo la respuesta. Yo siento es que de alguna manera estos seres buscan como que tú veas algo diferente a lo que estás acostumbrado a ver para llamar tu atención, para decirte, mira, sí estamos aquí, sí estamos acá. En otra ocasión, en una montaña donde es habitual que se vean, y esto sí ya fue un encuentro programado, unas personas, no yo llegué ahí de pura casualidad, más bien causalidad, y pude presenciar algo también, y es que en la cima de la montaña, también se produjo como una, no explosión, sino una iluminación, no tanto como una explosión, pero sí una gran iluminación, y las personas estaban allí en meditación, buscando un encuentro con los hermanos de la luz. Y cuando apareció esa luz, empezaron a comentar algunas personas, bueno, ¿y qué tal que sea que hay gente y tienen linternas muy grandes y están encendiéndolas y nosotros aquí creyendo y todo esto? Entonces yo lo que hice fue que ya yo me iba a retirar del lugar, eran como las 11 de la noche, cuando yo vi el ¡oh! Y yo miré hacia la montaña y vi esa gran luz y luego oigo los comentarios, entonces yo les digo, hermanos, mi corazón me dice que ustedes están ahí, pero mi mente necesita una respuesta, algo concreto. Si son ustedes los que están ahí, por favor, enciendan esa luz por 3 veces. Y casi que yo no había terminado, y un hombre que estaba al lado mío diciéndome, ¿cómo haces eso? Simplemente vívelo. Y dije, yo necesito saber. Y mientras estábamos los dos en esa conversación, 3 veces se encendió la luz. Y todo el mundo, los demás no supieron que yo había hecho ese ejercicio. Y todo, no, indudablemente que ahí hay algo diferente a lo que nosotros consideramos. Entonces, este tipo de experiencias han sido no tan frecuentes como yo quisiera, pero sí han ocurrido en mi vida. Entonces, a través del encuentro cuando era niña, a través de sueños, a través de verlos, de ver estas naves, luego este encuentro con este ser.
Y cada vez tengo más claro dentro de mí, en mi corazón, de que estos seres de la luz no vienen a causarnos daño. A mí no me consta que haya seres que causen daño. He oído muchas historias, pero no me consta a mí. Por lo tanto, yo no puedo asegurar una cosa contraria a lo que yo viví y lo que sé y lo que presiento en mi corazón, que estos seres que vienen, y con toda seguridad que vamos a ver más. Vamos a ver más, porque cada vez van a estar más visibles. Es que están continuamente rodeando al planeta y protegiéndolo precisamente de las acciones de los seres extraterrestres, que son negativos, que están tratando todo el tiempo de hacer maldades, de los que están bajo tierra, porque también hay intraterrenos. Entonces es un continuo neutralizar a los seres oscuros, que realmente ni nosotros ni este planeta existiría si no fuera por ellos, por la protección de los extraterrestres de la luz. Por eso que no hay invasión extraterrestre posible, lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez, porque ahora los medios masivos, qué casualidad que empieza a salir el tema OVNI por todos lados, y que las imágenes que aparecen justamente no son de naves de la luz. Lo que pasa es que la gente no sabe cuáles son de la luz y cuáles no son. Entonces nosotros estuvimos también, estamos del canal dando tips de cómo se pueden distinguir, que también hay una cuestión de frecuencia, que si un ser de estos se aproxima y es negativo, en general van a sentir temor, van a sentir malestar, no se van a sentir cómodos, y cuando el ser es de luz es todo lo contrario. Van a sentir mucho amor, se van a sentir protegidos, contenidos. Hay una cuestión vibracional y de luz que ellos no pueden imitar desde ningún punto de vista. Correcto, correcto. Sí, es que cuando hablamos de las frecuencias más elevadas de la luz, que provienen de la fuente del amor, de la creación, de nuestro Padre, no puede ocurrir nada más que se exprese ese amor. No puede ocurrir nada más. Yo sé que en este momento hay muchísimas civilizaciones de los seres de la luz apoyando nuestro proceso, acompañándonos, enseñándonos, mostrándonos. Y ahí sí, otra vez, el que tenga ojos verá y el que tenga oídos escuchará. El que no, pues no los podrá ver, no podrá saber, pero quien esté abierto y quien haya comprendido. Es que a veces me impresiona porque decimos, es que no son humanos. Ok, no son humanos porque ya trascendieron este proceso nuestro como humanos, pero como conocen tanto lo que se vive en estos niveles, como el tercer nivel evolutivo donde nosotros nos encontramos, como saben lo que se vive, están justamente para darnos las herramientas, para darnos la forma de que nosotros pasemos digamos, este bache, si lo podemos ver de esa manera, que no es un bache en realidad, es parte de un proceso, porque eso es lo que está pasando, es parte de un proceso, y el planeta ha vivido esto en varias ocasiones, y los hermanos del espacio nos han visitado desde siempre. Basta que veamos los egipcios y ver sus jeroglíficos y cómo nos muestran esto. Los famosos dogones, todas estas culturas nos han mostrado, los indígenas nos hablaban de los seres que como dioses venían, como todo este tipo de cosas. O sea, siempre han estado y estarán con nosotros. Solo que habrá quienes entran en contacto y otros que no. Porque mira, yo he estado en ciertos momentos donde veo esa nave y otra persona al lado mío no la ve. Claro, porque es una cuestión de frecuencia. Sí, sí. La frecuencia hasta la que está vibrando cada uno, por eso hay gente que puede ver y hay gente que no. Que no, correcto. De hecho, esto me sucedió estando en Miami, desde el año 81, creo que fue eso, que miré hacia el cielo, vi ese, como digo yo, ese plato luminoso, pero luego veo que alrededor del sol está el arco iris.
y le digo, y veo unas personas, unas 2 o 3 personas que había, miren, y ellos miran, ¿y qué es lo que tengo que ver? Y yo, uff, no ven lo que yo estoy viendo. Y como yo aprendí desde chiquita a callarme lo que Claro. pareciera claro, sé prudente, me decía papá, sé prudente. Yo dije, no, es que pensé que. Y me fui rápido de ahí porque sabía que no importaba dónde estuviera, iba a seguir viendo. Me fui rápido para que no creyeran que era que una señora medio loca estaba por allí. Y una última pregunta que te voy a hacer, Mati, en cuanto a la ascensión a la Tierra al 5D, ¿qué información tienes tú? ¿Qué te llegó por contacto? ¿Qué es lo que sabes acerca del tema? De la ascensión de la Tierra, Al 5D. sí, la ascensión de la Tierra es eminente. Se acaba un ciclo, digamos que es como la Tierra es un colegio, si lo podemos ver así, eso es una referencia que nos han dado, pues desde que yo me acuerdo que empecé por estos caminos, es un colegio que completó una etapa en su, digamos, en su desarrollo y pasa a otra frecuencia mucho más elevada. Eh, entonces, para mí es inminente y es una realidad y estoy dichosa de ser testigo, de estar aquí encarnada en este cuerpo, con esta personalidad a la cual le dieron el nombre de Mati, de estar aquí para ver esta maravilla de esta transformación y este cambio. Sí, que ocurren cosas desagradables, pero es que cuando tú vas a organizar, yo lo pongo un ejemplo muy sencillo, si tú vas a organizar tu closet, ¿qué es lo primero que haces? Sacas todo, desordenas todo. Perfecto. Entonces, todo lo que se va a arreglar, primero hay que desarreglarlo. Entonces, lo que nosotros vemos como caos, como tragedia, como desorden, inclusive, Patti, este desorden moral que estamos viendo, todo esto que como que cada quien hace lo que quiere y va para donde quiere, es parte de un proceso donde nos estamos o nos hemos autoclasificado. Cada uno ha tomado el camino que le corresponde según su proceso evolutivo. Entonces vemos desorden, pero ese desorden ¿para qué es? Para que se dé un nuevo orden, tiene que ocurrir. Y el planeta definitivamente se eleva a una frecuencia mayor, porque es como han dicho muchos maestros, la estrella de la libertad. Deja de ser un planeta donde teníamos unas materias para pasar a otras completamente diferentes. Y si me corresponde a mí pasar junto con el planeta, porque una cosa es el tiempo final del planeta y otra cosa es el tiempo final personal. Si a Claro. mí no me corresponde, bueno, no me corresponderá en esta oportunidad, pero ya vendrán otras. No me preocupa eso, en lo más mínimo. Estoy dichosa viendo esta transformación planetaria. Todo lo que vemos caótico. Yo no me conecto con lo caótico, yo me conecto con lo que está creciendo, con lo que están haciendo, porque a la vez que tú oyes en las noticias, en las redes sociales y todo esto, cosas negativas, igual hay muchas, pero muchas cosas positivas que por supuesto no son las que más llaman la atención y por tanto no las publican. Pero te aseguro que hay muchísimos seres trabajando en su propia transformación y ser punto de luz para la transformación de otros seres. Hay muchos seres que están atentos de ver cómo apoyar a la naturaleza, a este cambio, porque una de las características que tiene el ser, la conciencia, la divina presencia en nosotros, cuando llega a cierto nivel, es que impregna la mente desde los seres hacia la búsqueda de la pulcritud, de la transformación, del cuidado planetario, del cuidado de su planeta, de su ecosistema. Entonces, hay mucha gente que está haciendo eso, Pati, mucha gente. Lo que pasa es que no oímos mucho de eso, oímos más lo negativo. Por eso que hay que apagar el televisor, no leer el diario, como decimos siempre, manejar muy bien las redes sociales, tener un equilibrio, porque por ahí entra información también bastante negativa muchas veces, y vivir como en una realidad paralela, porque total, uno se entera igual de las cosas, lo que tiene que pasar,
yo vivo así, no veo televisión, no miro el diario, sin embargo vivo igual. Sí. Así que es lo recomendable y es lo que los seres de luz todo el tiempo nos dicen precisamente. Porque los medios masivos de confusión y retrasos son los que manejan ese tipo de información para bajar la frecuencia y generar miedo y preocupación todo el tiempo. Sí, no hay que tener miedo. El miedo es lo que tú dices, nos baja la frecuencia. Entonces no tener miedo. Y si no puedo ver las noticias y mantenerme neutral, pues nada, entonces no las veo. No veo red. Si una información llega a mí y no me deja paz, ¿para qué la quiero? Claro. Si la verdad siempre está acompañada de la paz. Todo lo que en tu corazón no deje paz, mío no es, dijo el maestro. Entonces yo me sigo por esa ley. Si esto no me deja paz, si esto me está llenando de una cantidad de información que no es verdadera, no la escucho. No invierto mi tiempo en eso. Entonces hay que trabajar en modificar cómo pienso, pensar siempre desde el amor, pensar siempre en lo mejor de todo, ver con ojos de transparencia interna, hablar con un verbo pulcro, ser pulcros en todos los sentidos y trabajar constantemente en mí, autoobservarme para no dejarme envolver por creencias que me agastan y agotan mi energía. Eso es lo que hay que hacer. Exacto. Mati, tus redes sociales para que la gente te consulte o te contacte. Madre mía. ¿Te las puedo pasar por WhatsApp? Sí, cómo no. Ponemos al pie del video. Que las personas te puedan consultar dudas o quieran hacerte preguntas. Claro que sí, Pati. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estas experiencias maravillosas que has tenido con nuestros divinos hermanos mayores de la luz. Benditos sean, que gracias a ellos seguimos aquí todavía. Y habrá oportunidad para que tengamos otra entrevista. Gracias, Mati, por todo. Claro que sí. A ti, Pati. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, a la audiencia, compartan, den su like, pasen la palabra, pasen estos mensajes crísticos para la elevación de conciencia. Activen la campanita, recuerden. Y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.